Bueno, ahora vamos a empezar con esta clase de física para lo que es el básico 2. Vamos a hablar ahora sobre el movimiento parabólico de caída libre. Bien, ya en la anterior clase nosotros habíamos hablado también de un movimiento en caída libre, solamente queda el movimiento vertical de caída libre. Y si ustedes recordarán en el movimiento que simplemente el móvil subía y bajaba. ¿Por qué le llamábamos caída libre? Porque no existía resistencia del aire. No existía ningún agente que intervenga con el movimiento del móvil. Entonces esto va a pasar lo mismo aquí. Este va a ser un movimiento parabólico, ya vamos a ver por qué. De caída libre, porque no va a intervenir el aire. No va a haber resistencia del aire. Bien, entonces vamos a empezar primero con el concepto. Ya en el gráfico se podrán estar dando cuenta de qué va este movimiento, pues. A ver, movimiento cuyo móvil es lanzado con una inclinación respecto a la horizontal. La horizontal es esta, la inclinación es esta. ¿Ven? Si se dan cuenta, el móvil está siendo disparado con una inclinación. Eso que da que este movimiento, su trayectoria descrita, sea una parábola. ¿Ven? Entonces esta es una parábola. Por eso es que se le llama movimiento parabólico. Bueno, acá tenemos algunos valores que acá al costado están indicados que son, por ejemplo, el v sub i, que está aquí, se le llama velocidad de lanzamiento, también velocidad inicial, ¿sí? Velocidad de lanzamiento, velocidad inicial. Luego tenemos esta altura, que es la altura máxima, que siempre se alcanza en este punto. Ahorita vamos a ver, vamos a hablar más de eso. Luego tenemos θ, que es el ángulo de lanzamiento, el ángulo de aquí. L es el alcance horizontal, es de aquí hasta acá, alcance horizontal. Bueno, su mismo nombre ya te dice qué es lo que es, pues es el alcance que llega horizontalmente. H sería el alcance que llega verticalmente, ¿cierto? Y por último tendríamos G, que es la aceleración de la gravedad, que siempre es hacia abajo, ¿sí? Eso que indica que en la subida va a ser desacelerado y la bajada va a ser acelerada. Bien, vamos a ver unas características fundamentales sobre este movimiento. El movimiento del proyectil es desacelerado durante la subida y acelerado durante la bajada. Es justamente lo que le dije hace un momento, ¿sí? Como la aceleración de la gravedad es hacia abajo, al momento que va a subir el móvil va a ir bajando su velocidad, o sea que es un movimiento desacelerado. El momento que va a bajar va a ser un movimiento acelerado porque está a favor de la gravedad. Luego tendríamos que en el momento en que el proyectil alcanza su punto más alto, adquiere su velocidad mínima y además es horizontal. A ver, ¿a qué se refiere con eso, profe? Eso quiere decir, así como en el movimiento vertical, que es cuando subía, llegaba hasta un punto más alto y su velocidad mínima era cero, ¿cierto? En este caso no. En este caso su velocidad vertical sí va a ser cero, pero la horizontal va a seguir siendo la misma. Porque si ustedes se dan cuenta, esta velocidad, si ustedes han estudiado vectores, se puede descomponer en una velocidad horizontal aquí en el eje X y una velocidad vertical aquí en el eje Y. Entonces, en la horizontal, esto va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta velocidad no va a cambiar. Pero la velocidad vertical sí. ¿Por qué? Porque está que le afecta la gravedad. ¿Sí? Entonces tienen que tener eso en cuenta. A ver, acá tendríamos la tercera característica, que sería la velocidad de impacto en el piso tiene el mismo valor que la velocidad de lanzamiento. Y eso es exactamente lo mismo que ya habíamos visto también en movimiento vertical, si ustedes recuerdan, que a la misma altura siempre da la misma velocidad, ¿sí? Y cuando llegaba, si salía con una velocidad desde el piso y volvía a caer, al momento de caer caía con la misma velocidad también. Entonces, a eso se refiere esto también, que la velocidad de impacto en el piso, o sea, la velocidad de aquí de impacto, es igual a la velocidad de lanzamiento. ¿Ven? V sub i es igual a esta velocidad de acá también, que es V sub i. Entonces, eso también es otra característica importante. El tiempo que demora en subir el proyectil es igual al... El tiempo que demora en subir el proyectil es igual al tiempo que demora en bajar. Ahora, esto también le sonará familiar al movimiento vertical, ¿sí? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y es lo mismo que dice acá, el tiempo que demora en subir el proyectil hasta su altura máxima es igual al tiempo que demora en bajar, desde su altura máxima hasta el piso otra vez. ¿Sí? Vamos a verlo mucho mejor aquí. Bien, acá está indicando que de aquí a aquí es la subida y es movimiento desacelerado, y de aquí para acá, que es la bajada, es el movimiento acelerado.
Acá indicamos que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de impacto, porque aquí esta es la velocidad de impacto, y que aquí, que es donde está su altura máxima, la velocidad es mínima y es horizontal nada más. ¿Por qué es horizontal? Porque no hay componente en Y, porque en Y se volvió cero. Acá, como ustedes ya recordarán en movimiento vertical, el- la velocidad en el eje Y, o sea vertical, en un momento determinado va a ser cero, ¿cierto? Ahora, en este momento determinado es donde la velocidad va a ser mínima. Pero, profe, ¿no va a ser cero? No, va a ser cero en el eje Y. Pero en el eje X, en el eje horizontal, yo les dije que se mantiene la velocidad constante. Entonces no puede hacerse cero. ¿Ya? Entonces, la velocidad mínima es cuando la velocidad solo es horizontal. ¿Sí? Por si acaso. Bueno, ahora aquí llegamos a una conclusión muy importante. Porque ustedes pensarán que, su profe otra vez más fórmula va a hacer esto. No, esto no es más fórmulas. Es la composición de dos movimientos ya conocidos. El movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, o sea, en el eje horizontal. Y el movimiento vertical de caída libre en el eje Y, en el eje vertical. Claro, si ustedes se dan cuenta, yo que les dije que la velocidad aquí en el eje horizontal se mantiene constante y por eso es que no cambia, acá va a seguir siendo la misma. La única que va a variar por culpa de la gravedad es la del eje Y, ¿sí? Y la del eje Y que es un movimiento vertical de caída libre, es como si esto simplemente subiera y bajara. ¿Qué es lo que hace que se mueva para allá? El movimiento de aquí del horizontal, ¿sí? Por eso es que se hace una parábola. Entonces es una composición de los dos. Y para poder mejor, y para su más sencillo análisis, o sea, para poder trabajar mejor con los problemas, se trabajará cada movimiento por separado, utilizando las fórmulas ya estudiadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos trabajar todo este movimiento, lo vamos a trabajar por separado. En el eje Y, que es donde hay movimiento vertical de caída libre, y en el eje X, donde hay MRU. ¿Sí? Entonces, en en esta clase solamente vamos a ver esto, que es la teoría, porque yo quiero que ustedes entiendan, o sea, esta es una composición de los dos movimientos, ¿sí? Uno que es el de caída libre, vertical nada más, que es así y así, y el horizontal que es MRU, que es el más sencillo de los movimientos, pues que ustedes ya sabían que hay una sola fórmula, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces es la composición de esos dos movimientos. Y por eso mismo que vamos a trabajarlos por separado cada movimiento. El MRU por su parte y el MBCL por su parte también. Entonces ya les enviaré como siempre una actividad con unas preguntas porque en este no vamos a hacer problemas todavía. En la siguiente clase estaremos viendo problemas porque quiero que entiendan bien el tema y espero ya que puedan resolverlo. Si tienen alguna duda igual no duden en decirme. Eso sería todo.